Al principio de la película, encontramos a una pareja, Sarah y John. John siempre estaba ocupado con su trabajo mientras que Sarah estaba embarazada. Un día, cuando su salud empeoró, ella llamó a John, pero él no contestó ninguna de sus llamadas. Al regresar a casa, recibió la noticia más impactante: su hijo había muerto. Desde ese día, Sarah se volvió aún más preocupada y triste, y ya no salía de casa. Para intentar darle un nuevo rumbo a su vida, John tomó una decisión. Decidió que cambiarían de casa para distraer a Sarah. A Sarah no le pareció tan mala idea. Empezaron a buscar casas en línea y a visitar algunas, pero no encontraron nada en un par de meses. Ya estaban pensando en abandonar la idea cuando una mujer les habló de un amigo que tenía una mansión que quería vender. John y Sarah fueron a la dirección y encontraron la casa en una zona muy solitaria. Al principio, tuvieron una sensación extraña, como si la casa estuviera embrujada. Pero al entrar, se dieron cuenta de que no era una simple casa, sino una mansión, un palacio, una casa hermosa. Allí conocieron al dueño, Amy, quien les mostró la casa, explicando que había sido construida en 1980 y que tomó unos 20 años renovarla. Todo en la casa hablaba de su historia y su renovación. A Sarah le parecía la casa de sus sueños. Mientras almorzaban, Amy preguntó por qué querían una casa en un lugar tan remoto. Sarah respondió que habían pasado por muchas dificultades y querían empezar una nueva vida en un lugar tranquilo. Amy sugirió que se quedaran un par de días para ver si les gustaba y luego hablarían del trato. Esto emocionaba aún más a la pareja, y decidieron quedarse. Amy solo les dio una instrucción: no debían abrir la puerta del sótano bajo ninguna circunstancia. Esa noche se quedaron en la casa, y al salir por la mañana para despedirse de Amy, descubrieron que él no estaba. Solo encontraron una carta que decía que Amy les regalaba la casa. Ambos quedaron perplejos. ¿Cómo podría alguien regalarles una mansión? Era un completo extraño para ellos. La carta también insistía en no abrir la puerta del sótano. John no podía creerlo, pensaba que era una broma o que el sótano escondía un gran secreto. Mientras discutían esto, apareció la amiga de Amy, quien les trajo los papeles de la propiedad. John aún no estaba convencido de quedarse con la casa, pero Sarah argumentó que todo estaba allí, que renovar una nueva casa sería costoso y aquí no tendrían que gastar. Convencido por Sarah, John decidió quedarse con la casa. Se mudaron felices y después de unos días, organizaron una fiesta de bienvenida. Lisa, la exnovia de John, también asistió a la fiesta. Se reveló que John y Lisa tuvieron un affair incluso después de su matrimonio, pero tras la muerte de su hijo, John rompió todo contacto. Al ver a Lisa en la fiesta, John se asustó pensando que Sarah podría enterarse de su pasado. La llevó a un rincón para preguntarle qué hacía allí. Lisa simplemente dijo que un amigo la había invitado. Antes de que John pudiera decir más, escuchó a Sarah gritar desde afuera. Su voz sonaba aterrada. John corrió afuera y vio a extraños con botellas de gasolina amenazando con quemar la casa si no la dejaban. Al día siguiente, en la oficina, John se enteró de otra sorpresa. Lisa había hecho una denuncia falsa contra él por algo inventado, lo que llevó a una investigación en su trabajo. John estaba muy preocupado pero no podía decírselo a Sarah por miedo a que descubriera su relación con Lisa. Actuó como si todo fuera normal en casa y empezó a pensar más en la puerta del sótano que Amy les había prohibido abrir. John estaba frente a la puerta, preguntándose qué secreto podría tener. Intentó abrirla sin forzar la cerradura, pero al no conseguirlo, decidió buscar el diseño de la casa. Fue a la empresa que diseñó la casa y allí le contaron que otros que vivieron allí también habían pedido el diseño, pero nadie más había ido a buscarlo. Le informaron que Amy había vivido allí 20 años atrás hasta que su esposa y su hija lo abandonaron sin razón aparente. Esto aumentó la curiosidad de John, pensando que el secreto familiar de Amy podría estar en el sótano. Al regresar, revisó el diseño, que parecía normal. Finalmente, rompió el candado del sótano. Al entrar, todo parecía normal hasta que encontró un hueco bajo el suelo. Empezó a quitar las tablas de madera cuando escuchó a Sarah llegar. Rápidamente salió y cerró el sótano para que Sarah no se diera cuenta de que había estado allí. Esa noche, recibió una llamada amenazante de Lisa. Al día siguiente,
John se encontró con Lisa para pedirle que aclarara el malentendido en la oficina, pero ella se enojó aún más al darse cuenta de que John solo quería verla por su propio interés. Lisa decidió vengarse contándole todo a Sarah sobre la infidelidad de John. Al día siguiente, Sarah estaba en casa, sintiéndose mal, sospechando que podría estar embarazada. Su sospecha se confirmó y estaba emocionada de decírselo a John. Pero mientras buscaba su teléfono, encontró el diseño de la casa debajo de la cama. Ahora sabía que John estaba investigando el sótano. Decidió ir ella misma al sótano. Cuando estaba abajo, Lisa llegó a la casa para revelar la infidelidad de John. Al no encontrar a Sarah y ver el test de embarazo, Lisa se llenó de celos y odio. Cuando Sarah regresó, encontró la puerta principal abierta y la cerró sin pensar que alguien podría haber entrado. John, al llegar a casa, vio el auto de Lisa alejándose. Preocupado por si Lisa le había contado todo a Sarah, la siguió, pero no pudo alcanzarla y regresó a casa. Sarah lo esperaba para preguntarle por qué había abierto la puerta del sótano. John mintió diciendo que no había encontrado nada especial. No le mencionó el hueco que había descubierto. Sarah entonces le dio la buena noticia de su embarazo, trayendo un poco de alivio a John. La investigación contra John en la oficina terminó al no encontrarse evidencia alguna, dándole un respiro. La vida de John volvía a su rutina, ahora con un nuevo miembro en camino. Decidieron preparar una habitación para el bebé. Mientras decoraban, John encontró una bala incrustada en la pared detrás de un cuadro, parte de la colección de Amy. Esto le hizo pensar que Amy podría haber matado a su familia y escondido los cuerpos en el sótano. Discutió esto con Sarah. Justo entonces, hubo un golpe en la puerta. Era la policía anunciando el asesinato de Lisa, encontrada en su coche en el bosque. La policía investigaba a John debido a la conocida relación y la falsa acusación de Lisa. Sarah lo defendió, mintiendo sobre la ubicación de John ese día. Después de que la policía se fuera, Sarah estaba furiosa, sabiendo ahora del affair de John. John trató de explicarse, pero Sarah lo interrumpió. Sarah confesó que sabía del affair desde el día que su hijo murió por la distracción de John con Lisa. Decidió soportarlo por la familia, pero ya no quería estar con él. Pensaba que no podía criar a su hijo con un padre acusado de asesinato. John intentó convencerla de su inocencia, pero Sarah se fue. John, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que desde que llegaron a esa casa, sus problemas se habían agravado. Pensó que quizás el sótano guardaba el secreto detrás de sus desdichas. Fue a casa del hombre que había vivido allí antes y quien también había recibido la casa de Amy. Para su sorpresa, era el mismo hombre que le había amenazado con quemar la casa. Este le dio la bienvenida y le contó su propia experiencia con la casa. Dijo que al principio estaba feliz por recibir una mansión de lujo, pero que con el tiempo, su vida se desmoronó, llevándolo al alcoholismo y la pérdida de su familia. John quería saber más sobre el sótano, pero el hombre solo le advirtió que nunca abriera esa puerta. Frustrado por no obtener respuestas, John decidió romper el candado del sótano para descubrir la verdad. Sarah trató de detenerlo, pero al no poder, lo golpeó con un palo, dejándolo inconsciente. Al despertar, Sarah le reveló que había sido ella quien mató a Lisa. Había encontrado a Lisa en casa, con el test de embarazo, discutiendo sobre la propiedad de la casa. En un momento de ira, Sarah disparó a Lisa, pero no fue mortal, y por miedo a ser descubierta, la estranguló y escondió su cuerpo en el sótano. Sarah le exigió a John que prometiera no abrir el sótano. Ante la revelación, John aceptó, sabiendo que cualquier investigación lo apuntaría a él. Sarah había cubierto bien sus huellas, incluso quemando la ropa manchada de sangre. Pero el hallazgo de la bala había inquietado a Sarah. La película sigue con John intentando manejar la situación, sabiendo que ahora él y Sarah comparten un oscuro secreto. Sarah le advirtió que había muchos casos no resueltos en la ciudad, y si la policía no encontraba pistas, dejarían de investigar. John aceptó mantener el secreto y sellaron el sótano. Después de esto, la pareja vivió en la casa por un tiempo considerable, celebrando eventos y festivales. Sarah parecía satisfecha, pero John siempre mostraba preocupación en su rostro. Mucho tiempo después, recibieron un paquete de Amy, el antiguo dueño de la casa, conteniendo la llave del sótano.
Esto significaba que habían pasado la prueba de Amy al no abrir el sótano antes. Pero ahora, con el cuerpo de Lisa ahí, el sótano contenía su propio secreto. La película termina con la pregunta de si abrirán o no el sótano, dejando la intriga en el aire.